Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto estamos empezando este orden del día. En esta jornada del día jueves, donde hay una particularidad muy importante, debe haber alguna otra reunión de comisión más o menos parecida, pero digamos que ayer empezó en la jornada del miércoles, pero terminó hoy, 2:10 de la mañana, todo lo que tiene que ver con la presentación de expertos y testigos en torno a la investigación de lo que pasó con la criptolibra. Empezó más tarde la reunión, había mucha gente que se comunicaba a través del camino telemático, pero muchos testigos, mucho experto en materia de sistemas y la verdad que mucho aporte de datos, muy rico, mucho contraste con los diputados. Y uno suponía que eso iba a terminar 9, 10 de la noche, como generalmente acontece. Hay un promedio de que incluso terminan las reuniones antes porque empiezan más temprano. Pero esto terminó 2:10 de la mañana, así que bueno, es uno de los temas del día. Está trabajando en eso María Caferata, pero tenemos datos de lo sustancial que aconteció. Y estuvo también trabajando en eso y otros temas ella. ¿Cómo le va, Caro? ¿Qué dice? Caro ¿Cómo estás, Ramos. Pato? Buen día, Muy buen bien. jueves. Bueno, muchas cosas para decir. Primero que nada, Pato, estamos en la previa de una reunión de comisión.
la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que preside el diputado Daniel Goyán de Unión por la Patria, donde se van a tratar proyectos que tienen que ver, entre otras cosas, con pedidos de informes sobre el desfinanciamiento de organismos como el CONICET, organismos vinculados a la ciencia y tecnología, en un contexto, Pato, donde además hoy tenemos paros universitarios totalmente. en varias casas de altos estudios y ayer tuvimos también paro en el Hospital Garrahan. Sí. Así que un clima social bastante caliente por ese lado. Por otro lado, Pato, bien lo decías, 2:30 de la mañana terminó la comisión investigadora Libra, que dejó, a mi criterio, muchísima tela para cortar. No había tanta expectativa puesta, pero creo que hubo testimonios muy valiosos respecto de, por ejemplo, una víctima de la estafa, un damnificado que apuntó directamente contra el gobierno, un asesor en materia cripto que dijo que él también invirtió y que no se sintió estafado, pero a su vez había aconsejado no invertir en la moneda Libra, y expertos informáticos que mostraron algo muy revelador para la oposición que tienen que ver con el lanzamiento de la criptomoneda, donde directamente se lo vincula a la cuenta de X de Milei. Así que varios títulos dejó la comisión de ayer. Bueno, voy a los títulos enseguida. Estamos también con María, pero antes 10 segundos para un tema, una info que a mí me llamó la atención, la vi creo que en Infobae, y que no tiene que ver, me parece, con origen en el Congreso, sino en economía, pero donde indican que, según ellos, el ministro Toto Caputo habría dicho que esta vez está firmemente decidido a que se trate y que haya acuerdo con el presupuesto 2026. Así que bueno, habrá que ver si eso se logra. Recordamos que no tuvimos presupuesto 2024, no tuvimos 2025 y este dato venía de ahí, veremos, pero me pareció importante. María Caferata, blanca y radiante. Caferata, viene bueno. ¿Estuviste trabajando hasta las 2 de la mañana, Caferata? Un poco menos. No me mandes al frente. No, dale, Hasta dale. la medianoche estuvimos siguiendo, Sí. después el resto por la computadora y siguiendo. Tenía una competencia yo que te era el voy a ser partido también. honesta, mis expectativas respecto a la comisión del día de ayer eran bajas. La mía también. Era un poco, después de todo, a ver, ¿cuál fue al principio de toda la noticia? Que los funcionarios nacionales que habían sido convocados en la comisión Libra, que era el plato fuerte de la oposición, obviamente habían pegado el faltazo. Ni Karina Milei, ni el propio Javier Milei, ni muchos de los funcionarios de Casa Rosada, que eran los que tenían que dar cuenta de lo que había Que me sucedido con la pareció a mí, criptomoneda. yo dije ayer, perdóname María, Sí. un sobregiro en las convocatorias. Te estás exponiendo cuando los convocás a que fracase tu cita, me parece, Y ¿no? sí, en O algún los punto expones sí. a ellos, que Puede era ser, un poco el puede juego, ser, ¿no? Que era la idea. está Era bien. un poco el juego, bueno, no quieren Sí. venir acá a dar declaraciones, que es un poco lo que la declaración más fuerte del día de ayer, que fue la de este querellante, que fue una de los damnificados que invirtió en la criptomoneda y perdió plata, que se llama Martín Romeo, Sí. es que constantemente hacía hincapié en por qué el oficialismo y el gobierno no están dejando que la comisión investigue. Una situación que generó mucha incomodidad en La Libertad Avanza, pero un poco la ausencia de los funcionarios Sí. también respondían a eso, ¿no? A insistir en el boicot que ya está llevando a cabo el oficialismo para que avance la Y comisión. perdóname, muy sólido Siri, que estuvo tarde, Santiago Siri, Sí. y muy sólido Molina, convocado Ujú. por Encuentro Federal y que estaba en Estados Unidos. Y te digo la verdad, acá se lo reconocieron, pero el gesto de que estuvieron esperando a veces 6, 7 horas y con exactamente. diferencia horaria para poder hablar. Y que ya habían estado presentes en la Cámara de Claro. Diputados. Eso también hay que sumarlo. Cuando al principio de todo Unión por la Patria intenta impulsar la agenda Sí. legislativa, el tema del caso Libra, y no había mucho espacio, convoca una comisión con especialistas técnicos y vuelven a aparecer, dan información nueva. Una reunión que estuvo bastante callada, pero que sin embargo, bueno, abre la incógnita, y esto Sí. te lo voy a vincular con lo que decía con las manifestaciones, con ¿cuál es el día después de la Comisión Libra? ¿Cómo sigue esto una vez que Y las sigue dos sin reuniones... presidente. Sí. Sigue sin presidente y ya se terminó el acuerdo que se había Claro. llegado con Martín Menem. Entonces, todos los ojos están puestos ahora en la sesión convocada para la semana que viene, que entre otros temas va a tratar la emergencia presupuestaria en universidades, que va a tratar la emergencia pediátrica en el Hospital de Garrahan, y se va a buscar tratar, a su vez, el proyecto de resolución que pretende modificar el proyecto ya aprobado de la Comisión Libra.
Una pregunta para después, si voy con los títulos, pero Sí. para después digo, se fueron enojados razonablemente, uno entiende los motivos, tanto Maximiliano Ferraro como Mónica Frade, Sí. porque Sí, dice así, pero. esto así no funciona. No los vi después, pero yo no vi las 8 horas, para después la pregunta si no volvieron más, pero bueno, eso para dentro de un ratito. Ahora vamos con los títulos, estamos en orden del día y además hay reunión de comisión dentro de un rato, así que tenemos que ir más rápido que de costumbre. Dale con los títulos. Comisión investigadora del caso Pesos Libra. Maratónica reunión que se extendió por más de 8 horas. Comisión de Industria de la Cámara Baja se realizó una nueva reunión informativa sobre lo que pasa con el sector pesquero. Tercer título, la bicameral se reunió el martes en el Salón Ilia del Senado. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas analizó auditorías sobre Acumar. Bueno, ahí tenemos autoridades de la comisión, les recuerdo, Comisión de Ciencia Técnica, Tecnología e Información Productiva, que encabeza Goyán, un hombre de Unión por la Patria. En un día, es un hombre de la provincia de Buenos Aires, un día hoy muy, si querés, es revulsivo la palabra en la provincia porque viaja Milei, un Milei que la verdad no ha estado prácticamente en campaña nunca. Así que nada, hay que terminar con la cloaca peronista, dijo, kirchnerista. Así que bueno. Sí, va a estar dato de cerrando hoy. el presidente el Congreso de la Libertad en Provincia de Buenos Aires, también con la participación de ministros. Va a estar Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Mario Lugones. Toda la carne al asador Sí, en claro. la elección bonaerense, ¿no? Sí, claro. Si pensábamos que donde se iba a apostar más por parte de Libertad Avanza iba a ser la ciudad de Buenos Aires, empezamos claro. a ver que la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional sigue Sí. subiendo la apuesta con un peronismo que también está en estado asambleario, tratando de definir las listas, ven si hay un acuerdo de unidad entre el sector de la Cámpora y Axel Kicillof. En los gestos, ve una distancia cuando habla Kirchner. En las Kirchner últimas máximo, 48 horas hubo Mejoró. muchos procesos de acercamiento entre el gobernador Axel Kicillof y algunos alfiles de la Cámpora. Hubo conversaciones con Federico Otermín, por ejemplo. Se está conversando para convocar una reunión de intendentes de la Cámpora y del Movimiento de Derecho al Futuro para esta semana. Y mañana en el PJ, a las mediodía, va a haber una reunión de todos los presidentes de partidos que integran Unión por la Patria. A ver, a diferencia de la semana pasada, que estaba todo el peronismo un poco, sí, en shock por lo que había pasado con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, las últimas 48 horas hubo contactos, pero sí, la distancia se mantiene, la desconfianza mutua se mantiene. Axel Kicillof, más que nada el entorno de Axel Kicillof y los intendentes están negociando con dureza porque acá estamos hablando de las listas bonaerenses, no de las listas nacionales, y hay un proceso de distribución de los cargos que nadie quiere que lo dejen afuera con el fantasma de la última elección que el gobernador no pudo poner a muchos candidatos. Ramos, no vamos a poner las placas porque estamos muy pendientes del comienzo de la reunión, pero decime, ¿hay algún avance? ¿Cuándo se puede decir, mira, arrancó la cuestión de la Corte y hay una idea, por lo menos, de que sea de 7 miembros, de 9 miembros, de 5? Bueno, ¿qué ves? va muy lento eso, Pato. La verdad, ayer fue recién la primera reunión informativa con 5 expositores y me dicen que hay 21 anotados. ¿Expositores Así que, técnicos o quiénes? sí, mira, te voy a nombrar los principales. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Ricardo Gilavedra, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El ex convencional constituyente Alberto García Lema. Fueron los tres principales, García Lema, y con posturas diferentes entre ellos, ¿no? Sí. Porque tuviste a Gilavedra planteando que no es momento de reformar el número de la Corte porque la gente no cree en la justicia. Después tuviste a García Lema diciendo, el momento es ahora, tenemos que sancionar una ley en este ejercicio. García Lema, digamos, muy ligado al menemismo y Gil Lavedra íntimamente ligado a la Unión Cívica Radical de Alfonsín. Exacto. Y después tuviste a Gil Domínguez que dijo, la verdad,
reformar el número no es la solución, deberíamos avanzar en una reforma más integral de la Corte, pero si es por mí tendría que ser de 9, 11 o 13 miembros. Gil Domínguez estuvo en aquella comisión también asesora que se intentó con Alberto Gil Fernández. Domínguez está en todas las comisiones Bueno, de juristas que se conformaron a lo largo del tiempo. Hay una duda y es Gil Domínguez. Y es el Exacto. abogado de Ian Moche ahora, en la causa que tiene Ian Sí. contra el presidente Javier Milei. Exacto. Sí. Esos fueron los 3 principales testimonios. Ayer Alejandra Vigo, que es la presidenta del plenario de comisiones, dijo que la idea de llevarlo a 15 prácticamente está descartada. El número que se evalúa es de entre 7 y 9. Recordemos, 7 es la propuesta de Juan Carlos Romero, que ayer intervino en el debate. Así que vamos a ver en qué termina, pero va muy a paso lento. El Ejecutivo se sigue manteniendo muy al margen de este tema, esperando que se produzca la renovación de bancas y que tengan un número más potente para poder avanzar en el debate. Pero bueno, primera reunión informativa ayer, cruzada además, Pato, por la condena contra Cristina Kirchner. Esto hay que decirlo. Oscar Parrilli tomó la palabra, fue el único senador que preguntó. Y nombró uno por uno todos los jueces, fiscales y camaristas que intervinieron en la causa vialidad, todos tienen algún nexo con Mauricio Macri. Desde reuniones en casa de gobierno hasta partidos de pádel, partidos de fútbol disputados en la Quinta de Olivos y en Los Abrojos. Parrilli muy específico, planteando que bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que denuncia el kirchnerismo respecto de la no imparcialidad, de los magistrados que intervinieron en la causa. Ahí hay un tema interesante, perdóname, con usted lo hemos hablado. Es cierto eso que dice Parrilli, pero también es notorio, alguna vez yo lo he hablado con Tailade, la mala praxis peronista para la elección. Porque si vos recorres, todos tuvieron vínculos con Macri, pero la enorme mayoría fueron designados por el peronismo. Ese es el otro dato. La verdad que es difícil de Incluso explicar, Rosati y Rosenkrantz, 2 de los integrantes de la Corte actual, cuando se trataron los pibos, tuvieron aval peronista. Pero ¿cómo se llama el fiscal que la condenó? También fue nombrado por el peronismo. El fiscal Luciani. Luciani y tantísimos jueces federales que después participaban del Lago Escondido. Y pero que bueno. eso nos lleva al otro que quería mencionar. ¿A dónde? Ahora va a estar hablando Guillermo Francos en el Senado, dando su informe de gestión. Y hay que prestar atención a lo que dice sobre las vacantes en la justicia. Según el informe, casi 1/3 de las vacantes de los cargos de la justicia no fueron cubiertos. Digo, más allá de la Corte Suprema, forma parte de las negociaciones por los pliegos de la Corte. Pero responde también a eso que vos decís, Pato, 4 años de gobierno al frente de todos y ninguna de esas vacantes se cubrió, no se designó uno de los reemplazantes de la Corte Suprema, no se designó el procurador de la General de la Nación. ¿Cuál era la objeción para con Rafecas? Bueno, está bien, Rafecas había fallado en un momento, creo que en contra de Vudú y no les gustaba. Pero nada. Sí, eso en el peronismo lo reconocen internamente y se están golpeando la cabeza porque ahora el que tiene la posibilidad para cubrir todas esas vacantes no es el peronismo, sino Javier Milei. Hayton de Nolasco, que había renunciado antes, ¿cómo no encontrás en el peronismo? Gracias al peronismo teniendo una mayoría en el Senado, ¿no? Pero ¿cómo no consensuás una mujer, no? Pero bueno, sí. Sí, ayer también se planteó, bueno, el problema de siempre, ¿no? De las numerosas vacantes en la justicia. La Procuración General, Defensor del Pueblo, se nombraron muchísimos cargos que están sin nombrar. María, y te pregunto, por lo que vos viste y vimos casi todos, no fue una buena jornada. Está bien, el oficialismo logra demorar la conformación de la comisión, siguen 14-14, se enojaron los integrantes de la coalición cívica, pero en términos de testimonios fue un día difícil para el oficialismo. Un día difícil, también teniendo en cuenta que muchos de... por ejemplo, los expositores que habían ido convocados por La Libertad Avanza y los aliados de La Libertad Avanza, también terminaron teniendo algunos traspiés. Yo puntualmente traje el caso de Nicolás... Iñaki Apestegui, efectivamente, claro. Que él sostiene, en línea que lo que sostiene La Libertad Avanza, que él no creía que había sido una estafa, en todo caso había sido una inversión, una mala inversión, que había salido mal y había generado pérdidas, que el mundo ese de las criptomonedas es muy reducido y solamente terminan invirtiendo aquellos que son conocedores, y fue una mala inversión y
Bueno, malas noticias, que es la línea que sostienen. ¿Qué es lo que sucedió durante la comisión? La diputada Sabrina Selva le pregunta por qué, si acá dice que acá es la comisión libre, ¿no? Dice que no fue un fraude, en sus redes sociales le recomendaba a las personas con las que trabaja, porque él es un asesor en criptomonedas, que no invirtieran en Libra, que los papeles no estaban en regla, que todo se está desarrollando de manera tan intempestiva y que daba cuenta de una posible estafa, ¿no? Cambio de idea, María, qué sé yo, Cambio de si no idea. puede pasar. Bueno, él dijo, la respuesta fue, a mí me invitaron a hablar de tecnología, no sé. Ah, Sí, claro, sí. claro. No, Se fue. y medio que se rió y ahí Pablo Carro dijo, bueno, Ah, gracias, No, y después respondió. alguna chicana por parte de Unión para la Patria que decía, ni tendrías que haber borrado el video, ¿no? Venir Sí, claro. con ese video a la comisión fue un arma de doble filo. Quería agregar, Pato, algo sobre la coalición cívica. Porque es cierto que ellos denuncian que la comisión de alguna manera no estaba legitimada, que no era válida, pero ellos mismos la convalidaron Ah, al eso te quería citar a preguntar. invitados. Claro, Exacto. claro. Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, que son los dos Que no empresarios vinieron. cripto Claro. ligados al tema, y Sergio Morales de la CNB, fueron los tres invitados de la coalición cívica. Ninguno de los tres vino, pero al invitarlos, la coalición está convalidando de alguna Claro. manera la reunión, a mi criterio. Es cierto. Y sí. en la oposición sostienen que la reunión sirvió. Y claro. Digo, hubo taquígrafos, la presidencia de Pagán, o la coordinación, Neutral, mejor me dicho, pareció neutral, ¿no? fue neutral y fue avalada cuando en el recinto aprobaron que sea Pagán el coordinador de la reunión. Es decir, me parece que no hay mucho Y cuestionamiento. muy sólidos los ingenieros en sistemas. Yo ahora anoté a Molina y anoté el primero. La verdad que uno escuchaba mucho detalle técnico y raro, ¿no? De cómo funcionan las capas, y cuando es token, cuando es meme coin. La verdad que Y mucha formación. Sí, decime. y muchos de ellos estuvieron asesorando a los diputados en Claro. los últimos meses. Sí. Es un lenguaje técnico Hasta complicado. Castillo lo vi sólido Sí. hablando. Sí, sí. Castillo, el Sí, propio varios. Agos Carreño, Agos Carreño, sí. porque pienso, Idaí Hagman y Julia Estrada son economistas, es otro palo Sí. para pensarlo, pero bueno, hay un proceso y un diálogo con estos asesores. Ahora, pensando en la coalición cívica, acá hay un temor, que es la discusión de fondo, respecto a si la comisión fue convocada, está funcionando oficialmente o no está funcionando oficialmente. Porque hay un límite temporario para el cual esa comisión puede funcionar, creo que son 3 meses. Sí. La discusión es un sector de el oficialismo, aliados del oficialismo, sostienen que se convocó, está funcionando y ese tiempo está corriendo ya. Por lo tanto, no le quedan muchas más semanas de funcionamiento. Creo que un mes le queda nada más. Lo que dice la coalición cívica, lo que dice la oposición, no está funcionando, y nosotros al estar acá presente nos estamos dando cuenta de que en realidad sí está funcionando. Todo en vistas a que la oposición planea seguir insistiendo para que la Y comisión perdón, funcione, ¿no? El oficialismo lo vi a Mayoraz, pero también el oficialismo que yo entiendo. Muy duro, Mayoraz. Sí, claro. La voz cantante, me Claro, pareció en porque esa. otra vez no tiene un grupo de 4 abogados defensores brillantes el oficialismo en esto, ¿no? Muy No, solo, sí, Mayoraz claro, fue más claro, Lo que solo. pasa es que claro. quedaron muy descolocados con el testimonio que contaba María de Iñaki. Aposteguía, ¿no? Sí, Claro. generó mucho enojo. Y un momento también muy particular cuando se van los diputados de la coalición cívica. Claro, ahí la oposición queda con 12 integrantes y el oficialismo y aliado tenían 14. Entonces ahí ellos vieron una oportunidad de votar autoridades. No estaba previsto que se voten autoridades en el día de ayer, había un pacto no escrito que decía que no lo iban a hacer. Pero hubo un intento en ese momento de Claro. decir, bueno, tenés menos integrantes, nosotros votamos al presidente, que era la propuesta de Gabriel Morón. Y bueno, finalmente desistieron, duró pocos minutos esa idea, o sea, pero que estuvo. el oficialismo a un tris de poder... Estuvo a un tris clavar de votarlo, no lo hicieron. Volvían Y, corriendo. ¿Cómo? Volvían corriendo los diputados de la coalición cívica. Maxi Ferraro estaba dando Está. vueltas, podía volver en cualquier momento. Y además en la oposición siempre tienen ese famoso as bajo la manga de, Claro. bueno, si nos tirás mucho de la cuerda, nosotros vamos a ir por el juicio político. Hablando con ustedes dos, pregunto, porque ayer yo hacía alguna consulta, al gobierno naturalmente le urge el tema de inocencia fiscal, ¿no? Sí. Porque lo necesita. Pero claro, la oposición le pide otro montón de cosas, le pide jubilaciones, emergencia sanitaria, el Garraham. Entonces, ¿cómo te sentás a negociar? Pero digo, el tema de inocencia fiscal, ¿está detenido? ¿Hay algún avance? Ayer pregunté a un oficialista, ¿por qué no arranca de una vez por todas ese debate? Y me dijo, la verdad, si abrimos la comisión de presupuesto, nos Claro. pueden meter Claro. cualquier Claro. cosa. Ujú. Claro. Esa fue la respuesta concreta. Así que
Nada. Pero digo, De hecho, es un tema complicado para un gobierno que decía estos dólares del colchón son indispensables y cuando ves hoy cómo hay números que complican la balanza comercial, bueno, nada, el tema de los dólares del colchón son clave. Sí, Pero claro, no sé qué tiene el ¿Qué gobierno hace la para ofrecer. composición de la Comisión de Presupuesto en donde la oposición tiene mayor poder de fuego si termina convenciendo a algunos sectores? Y el otro gran capítulo es la interna del PRO. Acá hay una situación en la cual no todo el PRO Claro. está tan dispuesto No. a acompañar las futuras iniciativas del gobierno nacional. Totalmente. Se están dando negociaciones de vuelta, elecciones bonaerenses para cerrar las listas y tenés un sector casi liderado, te diría, por las macristas, María Eugenia Vidal y Silvia Los Penato, que están resistiendo en avanzar tan de manera automática con el gobierno. Entonces, en un escenario de incertidumbre en el cual ni los aliados habituales estarían garantizados con una comisión en la cual que dos se den vuelta pueden terminar generando que te impongan un nuevo temario. Recordemos que hay muchos proyectos que, por ejemplo, se van a tratar en la sesión que viene, que no es que se va a tratar el proyecto, se va a buscar emplazar la comisión de presupuesto el para 2 que de se julio, traiga. hablas del Se 2. trate, exacto. Ayer me vino acá el diputado Juliano y me parece que había como un halo de, no sé si de esperanza, pero Sí. creen que el peronismo podría acompañar, ¿no? hay optimismo. Sí, ¿Viste? Unión por la Patria va a estar. Hay Sí. algunas bajas en el bloque de Germán Martínez, pero van a estar. Y confían en poder tener quórum. La verdad que hay una sensación en ese sentido. El lunes, por ejemplo, te lo pongo a modo de botón de ejemplo. muestra, un encuentro en la Universidad de Córdoba por el tema del financiamiento universitario, que es uno de los temas de la sesión Sí. del 2. Que lo vi a Y Gutiérrez avalando hubo eso. presencia del cordobesismo Sí. a través de Carlos Gutiérrez y de la UCR del Oredista a través de Soledad Carrizo. O sea, señales que te dan la pauta de que, bueno, son temas que Sí. deben acompañar. Sí, y a eso se le suma el veto que llevó a cabo Javier Milei al financiamiento de la ley de emergencia de Bahía Blanca. Es totalmente. Sí, pero en ¿cierto? ese caso, una aclaración, porque ayer A yo ver. pregunté lo mismo. Tiene que ir por Senado primero, me No, explicaron. no digo que lo vayan a impulsar, sino el malestar que genera en un sector del radicalismo aliado del gobierno nacional, ¿no es Sí. cierto? Son medidas que caen mal entre los propios Claro, aliados del que te cuesta gobierno, explicar. que, a ver, Democracia para Siempre ya había logrado conseguir que algunos radicales del bloque de Loredo se sentaran a dar quórum Sí. en la sesión de hace 3 semanas. Bueno, estas medidas que va tomando el gobierno nacional le permiten ir sumando a algunos diputados para conseguir un quórum que termina dependiendo de 2 diputados al final Pero del día. es cierto lo que vos decís del PRO. Ayer me tocó hablar con una senadora del PRO de la 4ª sección electoral por el tema de la reelección indefinida que votaron en el Senado, con votos del peronismo, con el voto de ex libertarios como Kikuchi, Sí. con el voto de alguien vinculado con Emilio, el ex titular de la Cámara de Diputados, Monzó. Emilio Monzó. Sí, con el desempate de Magario. de Magario. Una ley que no era la que quería el gobernador Axel Kicillof, Claro, recordemos. y que además recordamos. O sea, quería otra, quería la la gente reelección vinculada a definitiva. Grabois no la votó, por ejemplo. ausentó. Fagioli. Fagioli. Pero el dato es que esta senadora, yo le pregunté, le digo, ya que estamos por este acuerdo con los libertarios, dice, mire, la verdad, nosotros somos, yo soy de la 4ª, dice, y en mi seccional y en varias otras, nosotros no queremos saber nada con un acuerdo prácticamente incondicional como nos piden los libertarios. Y nosotros estamos viendo la posibilidad de que o nos preservan nuestro espacio o ir con listas individuales. Ahí hay un principio de acuerdo entre Karina Milei y Cristian Ritondo que respecto a que los intendentes del PRO tengan la lapicera para diseñar las listas a concejales y en sus respectivos distritos, ¿no? Es algo que está logrando destrabar Ritondo, un tema separado, van a ser las listas nacionales y después las listas a diputados y senadores provinciales, pero hay un interés ahí de parte de Ritondo de, aunque sea, tener garantizada la seguridad de los 14 intendentes que tienen. Totalmente, sí. Y eso es algo que casi se cerró esta semana en Casa Rosada. Un reclamo en idéntica medida de los radicales que integran lo que era el viejo Juntos por el Cambio, efectivamente. ¿Qué va a pasar con Maxi Abad y el radicalismo en la provincia de Buenos Aires? Es algo que es todavía una incógnita, teniendo en cuenta que Abad elevó el tono esta semana a raíz de lo que había sucedido precisamente con Bahía Blanca. Sí. Y otro dato, ayer hablé justamente con un diputado de Democracia para Siempre, que viste que han coincidido, vos contabas lo posible del 2 de julio, Sí. y yo le digo, dígame diputado, ¿hay alguna posibilidad a partir de ciertas coincidencias en lo parlamentario que haya alguna unidad, si querés, entre comillas, del progresismo
y que todo lo que no es el mileísmo vaya junto, por ahora no. Eso es una conversación para el 2027. Claro. Sí, sí. Sí, y no sé, pero bueno, sí. Este es el momento en que cada espacio está viendo si puede llegar, aunque sea entre ellos, a una lista Sí, de unidad. Imagínate Bueno, que... trascendió hace pocos días que Mauricio Macri se reunió con Emilio Monzó, donde aparentemente Monzó le aconsejó a Macri virar al centro, virar más al centro. Y a mí Sí. lo que me dicen del PRO, dice, sí, le pareció brillante la idea a Macri, pero cree que no hay demasiado tiempo para instrumentarla. Sí. Bueno. Monzó está intentando sumarlo a Macri hace más de un año. Desde que ve que está peleado con Javier Milei, Macri está en una postura, tiene muchos intérpretes de lo que quiere Macri, ¿no? Porque una cosa es lo que interpreta el ritondismo sobre lo que quiere Macri, que está convencido de que le dio vía libre a Cristian Ritondo para que cierre el acuerdo que considere con dignidad, que fue las palabras que usó Macri cuando habló con Ritondo y con varios consejeros del PRO. Ustedes son chicas, pero el movimiento de ricos se llamaba Movimiento Dignidad. Bueno. Es en serio, la verdad, te digo. Este Perdón, tiene- y el tatuaje de Mayra Mendoza También. dice dignidad. Bueno, esa es la palabra del año. Sí, Eh, la digna caferata. Dale. Bueno, entonces dice, con dignidad, ¿qué significa con dignidad? Que no sea una humillación absoluta una en la rendición. cual ¿Qué es la nosotros... humillación? A ver, ¿cuánto? Bueno, hay diferentes intérpretes sobre lo Una que es la rendición, humillación. ¿no? No, sí, pero 2 diputados en 10 es o no Bueno, indignante. los de Ritondo creen que no es una humillación. Le preguntás al sector más macrista, te piensan que es una rendición. Para eso vamos solos, sacamos 4 puntos Claro. y aunque sea molestamos y sentamos postura. Mira, ahí está, ¿eh? Ustedes habían dicho que, bueno, obviamente estaba anunciado la presencia de Sí. Guillermo Francos, jefe de gabinete en el Senado, ahí está. Sí, primera Una presentación. exposición, claro. Primera presentación del año de Francos en el Senado. Recordemos que ya estuvo en diputados 2 veces en abril para la informativa y para la interpelación por Libra. En este caso, una sesión cruzada por 2 cuestiones. A ver. Una, la condena a Cristina, que seguramente va a estar presente ese tema en algún momento. Y el tema de financiamiento de las provincias en un momento, Pato, Sí. donde los gobernadores están bastante abroquelados, ¿no? Respecto de los reclamos con la Nación. Esta semana hicieron una propuesta o presentaron un anteproyecto para hacerse de fondos que tienen que ver con ATNs y con impuestos a los combustibles. Así que hay que ver, Francos, cómo responde, ¿no?, a esos planteos. Seguramente, al ser el Senado representante de las provincias, ese tema va a ser uno de los principales. Escuché a senadores de Entre Ríos, del PRO, bueno, muy críticos justamente con el gobierno, porque dice no puede ser que el gobernador de mi provincia esté buscando monedas para sostenerse. Sí, muy crítico. Sí, que es la continuación de una disputa que está desarrollándose hace más de un año, que es lo que vos mencionabas, Pato, de, bueno, ¿qué va a pasar con el presupuesto de este Sí, año? claro. El año pasado el gobierno logró bicicletear a los gobernadores, a sus representantes, con la promesa sistemática que el presupuesto en algún momento se iba a tratar y así logró boicotear muchas sesiones. Una de ellas, por ejemplo, la reforma de la ley de DNU, que se va a volver a tratar la semana que viene en la Cámara de Diputados. Entonces, hay que ver si la misma estrategia vuelve a funcionar este año. Y ahí vemos en la pantalla quién está presente, Victoria Villarruel. Exactamente. Victoria Villarruel, que bueno, ya lo sabemos, viene sosteniendo una relación tirante con Algunos el decían presidente. que no querían que se convocara esta presencia del jefe de gabinete y que ella insistió, pero ¿Por bueno. qué? ¿Por qué no querían? Y a lo mejor por reclamos por el tema de Cristina, ¿viste? Algunos oficialistas. Y que no el querían, reclamo ¿eh? que está viendo para ver, Claro. hay un pedido de sesión que Sí, Victoria claro, eso sí, Villarruel no claro. convocó y que está subiendo la intensidad en el Sí. reclamo de la oposición, que no es necesariamente peronista, porque acá hay un problema. Villarruel y bueno, y el oficialismo tampoco está convocando a las comisiones para tratar los proyectos que Claro. tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. Entonces, Porque, digo, abrir el recinto cuando otras cosas Claro, no están si funcionando. acá está complicado, José Luis, es para abrir presupuesto y Hacienda, en Imagínate el Senado están todas las condiciones Olvídate. complicadas. No, claro. y teniendo el en tema- cuenta que Villarruel, Claro. las 3 veces que abrió el recinto,